Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar denominado Aspectos y recomendaciones legales ante la crisis. Les saluda el abogado Germán Edgardo Leitzelar, quien junto a Crecer estamos deseando poder brindarles una asesoría puntual en estos momentos donde muchas personas requieren apoyo y claridad sobre la situación que estamos viviendo. Así que esperamos que esta participación sea útil y que sea efectiva para todos los que están necesitando una guía en medio de toda esta oscuridad y silencio que nos está gobernando en esta situación. Bien, señores, su servidor es el abogado Germán Edgardo Leitzelar Hernández, miembro del despacho legal Leitzelar Asociados, que a su vez es miembro de una organización de orden regional que se llama Tax and Labor. Así que estamos a sus órdenes para cualquier apoyo, cualquier situación de requerimiento legal y en especial esta situación que tiene al mundo de rodillas que se llama coronavirus. Bien, primero que nada quisiera iniciar indicándoles lo siguiente. La, la situación que estamos viviendo en este momento no es un estado de sitio como se denomina en algunas redes sociales y con información de carácter negativo. La situación que estamos manejando se denomina un estado de excepción. El estado de excepción lo que establece es que de acuerdo a lo que es el derecho constitucional, un estado puede declarar una situación de emergencia bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos requerimientos que en este momento en particular se denomina efectivamente estado de excepción por razón sanitaria en virtud de el grado enorme de infectación o contagio que carga el coronavirus, al cual no vamos a demeritar, pero tampoco lo vamos a engrandecer. El coronavirus, amigos, es una gripe, es una influenza o una cosa similar que definitivamente por tener un grado de contagio tan elevado y un grado de mortalidad para ciertos sectores, se ha convertido en un problema porque la falta de prevención en muchos lugares ha generado que esto le facilite al virus contagiar a una cantidad de personas. Con lo anterior, reitero, no sé si algunos de ustedes manejan o no este tipo de gestiones, pero amigos, las gripes comunes matan aproximadamente 500,000 de personas anuales. Esto lo digo para balancear un poco todo el terror que esto ha generado y aclaro, sin el ánimo de que nadie de alguna manera demerite las condiciones del virus, porque definitivamente, debido a que no existen situaciones plenamente definidas de la forma en que podemos manejar el tema, porque no hay vacunas, porque no hay situaciones de, de manejo clínico, suficientes pruebas, porque es un tema que nos tiene bajo novedad permanente. Esto definitivamente debe ser de cuidado y es por esa razón que las medidas que ha tomado el gobierno de dejar a todo mundo en su casa y parar todas las actividades es la única forma de parar. ¿Ok? Vamos a obviar ya el tema de lo que es el manejo de la enfermedad para entrar de lleno a lo que es la situación laboral. Miren, en este momento nos encontramos en una emergencia que lamentablemente, como ha suspendido una serie de garantías constitucionales, nos tiene en una situación donde no tenemos autoridades a que acudir. ¿Qué significa esto? Y es muy importante señalar esto. Ustedes pueden realizar todas las consultas que deseen y yo voy a ir incorporando las respuestas a medida que vaya haciendo las exposiciones del caso. Miren, primeramente, al iniciar el estado de excepción y al cerrar todo el funcionamiento, se hace para concentrar todos los esfuerzos del Estado en salvaguardar vidas.
Por supuesto que esto genera todas las consecuencias económicas, el hecho de que las personas que no estaban prevenidas tal vez no pudieron ir al supermercado, no pudieron tener suficientes víveres, aparte de que muchas de las personas que estamos participando nos podemos considerar entre los dichosos seres humanos que tuvieron la oportunidad de prepararse, que tienen la oportunidad de tener un medio técnico como este para que podamos hacer señalamientos y pláticas que nos ayuden a salvar la situación, pero al final la parte fundamental, amigos, que tenemos que tener en consideración es que en este momento hay miles de cientos de personas que posiblemente no tienen la posibilidad de llevar alimento a su boca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos agarró desprevenidos, porque muchos no pudieron prevenirse y muchas personas, amigos, viven en el día a día y ese es el verdadero reto que tenemos como sociedad. Y quiero ratificar esto. Aunque vamos a hablar de aspectos legales, amigos, la parte fundamental del manejo de esta crisis se llama solidaridad. Se llama solidaridad y se llama renunciar a una serie de pensamientos y manejos que se han estado interpretando de manera equivocada. Cuando yo tengo una situación de emergencia y cuando entro en una situación tan importante como la que estamos viviendo, todo el estamento jurídico existente cesó de ser funcional. ¿Por qué? Porque las leyes, amigos, el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de la producción, el funcionamiento del transporte, el funcionamiento de todas las actividades a las que estamos acostumbrados y que damos por descontado en el día a día, están sometidas a una situación especial en la cual no podemos seguir pensando. Entonces, el primer consejo que les voy a dar, que no es de orden legal, es que aquí la creatividad, la solidaridad y el poder pensar fuera de los esquemas legales normales a los que hemos acostumbrado son los que nos van a dar herramientas para poder salvaguardar esta situación. ¿Cuál es el marco legal en el cual estamos funcionando? Bueno, como se los dije al inicio, estamos en un estado de excepción que lo que maneja es que han cesado determinadas garantías para salvaguardar las vidas humanas porque es un estado de emergencia derivado de una emergencia sanitaria. ¿Ok? Bien, dicho lo anterior, voy a agarrar el chepe correspondiente para todos los que quieran profundizar y entrar en más detalles de esto. La Constitución de la República, que es el elemento esencial bajo el cual trabajamos, a lo que es el capítulo quinto que regula el trabajo, nos dice en su artículo 127 que todas las personas tienen derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación, a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esta parte de la protección contra el desempleo es la parte que vamos a rescatar del estamento constitucional, porque en este momento, fuera de las vidas humanas y todo el funcionamiento financiero que está en riesgo todo el tema del desempleo porque se pueden ir a quiebra las empresas, porque si no hay ocupación, si no hay actividad, no podemos tener el crecimiento económico y el funcionamiento económico que nos permite ser operativos. Bien, luego en el artículo 128 se habla de lo que son las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores y nos dice que son nulos todos aquellos actos que restrinjan o hagan algún tipo de lesión a todas las garantías constitucionales que tenemos, que son, entre otras, la jornada de trabajo, la situación de las 12 horas como máximo en una actividad, el trabajo igual a igual salario, el salario debe pagarse en moneda de curso legal y etcétera, de garantías que, repito, están suspendidas en este momento porque tenemos una emergencia sanitaria y si bien esto se salvaguarda, viene el requerimiento de funcionar bajo criterios usuales o distintos para poder salvaguardar lo que la Constitución establece. Luego de lo anterior,
entramos al Código de Trabajo para los que quieran tomar nota y es sumamente importante que determinemos que el Código de Trabajo nos dice en su artículo primero que dice: el presente código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. Bien, cuando vemos esa situación, entonces tenemos que el código está regulando las actividades bajo un marco normal. Posteriormente, en el artículo 2, nos indica que estas disposiciones son de orden público. Luego, en el artículo 3, repite lo de la Constitución, donde dice que son nulos de pleno derecho todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución, el presente código o cualquier otra ley, y dice que son nulos aunque se expresen en cualquier tipo de instrumento que no esté debidamente generado. Bien, me define luego quién es la persona del trabajo, pero para enfocarnos en la parte que nos compete, nos vamos a saltar hasta lo que es el artículo 99, que dice lo siguiente. El artículo 99 dice: la suspensión de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos en cuanto al reintegro al trabajo y la continuidad del contrato. La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o solo a parte de ellos. Eso quiere decir que en este momento estaremos valorando que la posibilidad de suspender contratos de trabajo, primero que nada, no elimina los derechos que derivan del contrato de trabajo y que, por el contrario a lo que muchas personas están interpretando o diciendo en redes sociales, la suspensión de los contratos del trabajo es un mecanismo del código que busca preservar los trabajos. ¿Por qué? Porque cuando hay condiciones particulares que no generan las condiciones adecuadas para que el funcionamiento de la economía sustente la actividad laboral, entonces permite que las empresas puedan hacer uso de estas suspensiones con el objeto de salvaguardar. Claro, vuelvo a repetir lo que dijimos en un inicio. Esto es algo que está establecido en esta situación, pero recordemos que este es un estado de excepción y es una condición que se sale de todos los parámetros normales de funcionamiento de la ley. Entonces, hacemos el siguiente señalamiento. El artículo 100, y lo voy a leer literalmente para que todos estemos claros de cuáles son los efectos. El artículo 100 dice que son causa de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes los siguientes. Dice como primero: la falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no fuera imputable al patrono. Esto no es el caso que nos ocupa. 2. La fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por una situación que se sale de los esquemas fundamentales en los cuales estamos trabajando, nosotros estaríamos en la necesidad de hacer una suspensión de contratos de trabajo en el marco de la ley sobre la situación especial sanitaria que estamos manejando. Entonces, vuelvo al punto. El siguiente esquema que me maneja es el número 3, estimados acompañantes en la presente charla. El exceso de producción atendiendo a las posibilidades económicas. Esa es una posibilidad de suspensión en condiciones normales de trabajo. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad. Este también sería aplicable en este momento porque la empresa no está teniendo la actividad como corresponde y por ende estamos teniendo una situación problemática que no permite que el flujo económico sostenga la actividad productiva. Muy bien. Luego habla de la falta de fondos e imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, que podría interpretarse en este caso
la muerte del patrono o el empleado, el cual no aplica en este momento. Luego tenemos las enfermedades que imposibiliten al trabajador para desempeñar sus labores. Ojo con esta causal, no la podemos manejar como un tema de enfermedad porque esto va dirigido individualmente, no colectivamente. Podríamos calificar esto, pero para ello necesitaríamos el funcionamiento a través de la Secretaría de Trabajo y como ya sabemos todos, esta no está funcionando. Muy bien. Luego habla del descanso pre y postnatal, habla de la detención o prisión para el empleado, también habla de la detención del patrono, habla del llamado hacia el empleado para ejercer lo que es el servicio militar, ejercicio de cargos sindicales, huelga legal, paro legal y cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores. Eso quiere decir que este artículo en el numeral 13, que es el que acabo de leer, es el que realmente aplica, pero con un pequeño defecto. En este momento, como tenemos un estado de excepción pleno y no está funcionando la Secretaría de Trabajo, no podemos pedir a la Secretaría de Trabajo que avale o que califique la situación. Quiero agregar lo siguiente y para efectos de todos aquellos que están poniendo atención a esta conferencia. El Estado funciona bajo derivación de poderes. En un estado de emergencia, el Poder Ejecutivo podría haber sido investido de todas las facultades de control de la situación laboral por el Congreso Nacional de la República. Esto implicaría que el Congreso tendría que haber dado al Ejecutivo facultades para que junto con la Secretaría de Trabajo, junto con la Secretaría de Finanzas y junto a la Secretaría de Salud, emitieran un decreto de emergencia laboral en el cual se definieran cuáles son las reglas fundamentales que van a operar en este momento. Entonces, vamos a manejar la siguiente idea. La Secretaría de Trabajo ya ha tenido reuniones con los distintos elementos de la producción, entendería que tienen que haberse reunido incluso con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de empresarios, con las empresas mismas, el sector maquila, para que todos expongan cuáles son las necesidades y se pueda definir dentro de la emergencia que tenemos cuál puede ser el funcionamiento normal en el cual, repito, solidaridad es la palabra clave, en donde tanto empleados como empleadores tienen que poner una cuota, porque aquí tenemos que encontrar un ganar-ganar, porque se trata de una subsistencia general y no de seguir en el criterio de que tengo este derecho, tengo esta situación, porque ese funcionamiento, vuelvo a repetir, no está funcionando porque estamos en una situación de emergencia que es inédita y que se sale de todos los parámetros que la ley originalmente regula. Quisiera ser muy enfático en eso. Miren, países, como les indiqué, al ser miembros de una organización de corte regional, países del área vecina, que es Centroamérica, han tomado algunas determinaciones. Costa Rica, por ejemplo, creo que ha llegado a pactos colectivos en los cuales los empleados han aceptado recibir salarios inferiores, han aceptado tener jornadas distintas, pero claro, todo pasa por la urgencia sanitaria y por eso la importancia de la participación en conjunto de las tres secretarías que mencioné junto al Ejecutivo para que se defina una política es fundamental. Pero bien, en el primer escenario que tenemos, que la palabra solidaridad es la más importante, yo pensaría que el evento inmediato primero que todas las empresas deben solucionar es la planilla de marzo, porque esta situación se decretó en marzo. Todas las empresas, pequeñas o grandes, seguramente podrán, por el flujo y la inercia de la economía, pagar y solventar el salario de marzo sin ningún problema, a pesar de que nos afecte económicamente. ¿Esto por qué? Porque todas las personas necesitan un mínimo de recursos para poder adherirse a la pequeña actividad que existe todavía, poder hacerse de algunos víveres y algunas situaciones que le permitan
tener una condición básica para subsistir mientras estas restricciones siguen vigentes. Eso implica, entonces, que debiese haber todo un seguimiento de estas opciones para que las empresas puedan pagar el salario de marzo, posiblemente el de abril, de acuerdo a la capacidad que cada persona pueda tener. Pero luego viene el tema: ¿qué tipo de garantías tenemos usualmente en condiciones normales de funcionamiento? Las garantías que tenemos en condiciones normales de funcionamiento, amigos, son las siguientes. Tenemos una jornada máxima legal, tenemos horas extras, tenemos 48 horas de salario que se nos pagan trabajando 44, trabajando 42 o trabajando 36, de acuerdo a si es jornada diurna, mixta o nocturna. Eso es de conocimiento general y lo manejamos la mayoría de las personas. ¿A qué los quiero llevar con esto? Que esta situación me permitiría, bajo un estado de emergencia, modificar esas condiciones al entendimiento de ambas partes, porque lo que se busca es salvaguardar los puestos de trabajo y la actividad económica. Y esto es bien sencillo. Cualquier empleado tiene que entender que yo no puedo pagar salarios indefinidamente si la actividad está parada. Ejemplo, tengo un restaurante, tengo trabajadores, les puedo pagar bajo el flujo normal y la inercia que tenemos de la actividad que veníamos manejando hasta hace 15 días, pero en determinado momento ya no puedo yo seguir sosteniendo, porque si no tengo clientes, ¿con qué voy a pagar la luz? ¿Con qué voy a comprar insumos? ¿Con qué voy a pagar los salarios? Entonces tenemos que llegar a un entendimiento en el cual esta función se pueda seguir desempeñando siquiera a medio gas, para que tanto el restaurante subsista como la persona que trabaja pueda tener algún tipo de generación de un salario mínimo para por lo menos tener lo básico en el marco de la necesidad que estamos viviendo. Bien, no veo todavía en este momento algún tipo de consulta específica, pero si me dan un momento voy a leer. Ok, consulta, me dicen aquí. Los colaboradores sobre el homework están obligados a trabajar aún estando en casa. Mire, Francisco, más que obligados, estamos en la necesidad imperiosa de solidariamente hacer todo el trabajo. La primera opción que tenemos para rescatar puestos es que los trabajos que me permitan hacer la actividad desde mi hogar, perfectamente yo los pueda seguir, porque hay muchos trabajos en el día de hoy que se pueden ejecutar, son de carácter administrativo, muchos son de carácter productivo, pero que se hacen a distancia, y eso es una situación adecuada. El problema que tenemos aquí es que muchas de las personas dirán: ok, ¿y bajo qué esquema voy yo a poder supervisar el trabajo de una persona? Bueno, los retos vienen precisamente, uno, en que estemos hablando de solidaridad, para que todos estemos enfocados en eso y que no estemos engañándonos con no realizar la actividad, porque la producción se puede realizar desde cualquier expectativa, pero más que tener un policía que me ande vigilando, lo que necesito es tener conciencia de lo grave de la situación y comprometerme como empleado a poder manejar esto. Ok, si necesitan una réplica, pues sigo. Me hablan de las suspensiones, bueno, ya lo mencioné y voy a retomar lo que leí del Código de Trabajo. Amigos, cualquier suspensión que realicemos en este momento no puede considerarse de orden legal. ¿Por qué? Porque no tenemos un marco jurídico definido bajo la situación de emergencia, excepto que sabemos que estamos en un marco de excepción, en el cual el gobierno central ha solicitado la solidaridad de las empresas para que podamos tener un seguimiento básico de la actividad económica y que el país no se paralice. Luego, entonces, si tenemos la posibilidad de poder generar trabajo a distancia, generémoslo. Luego, restringir el acceso de las personas, porque el punto fundamental, recuerden, es métodos en los cuales podamos seguir trabajando sin que esto implique un riesgo de que la infección se propague, porque ese es el elemento fundamental de control. Sigo. ¿Qué pasa si es un contrato por hora? Bueno, los contratos por hora, estimados, para bien o para mal, tienen una ley especial de funcionamiento.
Si los contratos por hora estaban a una fecha de terminación, pues esos pueden terminar porque no se pueden renovar. Ahora, si están vigentes, lo que tenemos que valorar es si la actividad de ese trabajo por hora es viable a distancia, porque no importa si es por hora, si es permanente, si es temporal. Si el contrato tiene una función fundamental en el esquema productivo de la nación y se puede hacer a distancia, que se haga. Y si se puede seguir haciendo, que se renove, que se extienda, porque vuelvo a reiterar, tenemos que pensar fuera del marco y seguir sustentando la actividad de la mejor manera que podamos, porque de lo contrario, si se paraliza plenamente la economía del país, vamos a tener una crisis sin precedentes ya de todo nivel. Y no nos olvidemos, la crisis es mundial, no es local. ¿Quién se hubiera imaginado que Estados Unidos, Alemania, Italia, España, China, los países nórdicos, Europa, amigos, es el primer mundo? Europa es el epicentro del problema esencial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una cosa que nadie se esperaba, que nadie podía controlar. Por eso, sin ánimo de defender o atacar a nadie, en este momento, seguir criticando al gobierno que si hizo bien, si hizo mal, si debió, si no debió, ese esquema guardémoslo para cuando las situaciones se regularicen. En este momento, Honduras y el mundo necesita el concurso de las personas para salir de esta crisis, innovando, generando ideas, creando oportunidades y logrando que el sistema, como funciona, no caiga plenamente, y además aprender las lecciones que esta situación nos está dejando para que se prevea que otra situación como esta no nos vuelva a poner de rodillas como lo está haciendo. Bien, nuevamente, vamos a ver, dice, ¿cómo se debe pagar a empleados de contrato? Dice, por hora al mes de marzo, si a partir del 20 de marzo por toque de queda no se ha podido trabajar. Bien, reitero, las personas que pueden teletrabajar se les tiene que pagar igual, partiendo de que están realizando su actividad productiva y que la están realizando plenamente. Ahora, en el caso de las personas que debiesen estar ahí y no hemos encontrado un mecanismo para que sigan trabajando, la única razón para pagar, amigos, es solidaridad. El hecho de que no están trabajando no porque no quieran, sino que porque tienen limitantes de salud y por supuesto tienen necesidades de comprar víveres, etcétera. Entonces, solidaridad es el único punto ahí, pero reitero, no nos quedemos ahí porque eso es temporal. La solidaridad, amigos, es hermosa, es maravillosa, tenemos que cultivarla y tenemos que rescatarla, pero no funciona sola. Y ahí es donde viene el tema de la creatividad. Segundo, dice, ¿cuál es nuestra base legal para garantizarle al patrono el pago obligatorio para los días de marzo que no se han trabajado? Bien, no tenemos ninguna base legal, excepto, como dije, la ósmosis o la forma en la que por inercia la actividad económica tiene todavía un circulante que nos permite que podamos tener las condiciones básicas para subsistir y esperar que esta crisis y todas las retenciones para el control de la expansión de la epidemia den un resultado y que podamos empezar a regularizar las actividades. Les puedo decir una locura, ¿verdad? Que puede funcionar, pero ahí es donde viene la parte fundamental. Todas las empresas, grandes o pequeñas, están adscritas o tienen vínculos con otros organismos que son el conjunto de voces de determinados rubros. Existe el sector Maquila, existe el COEP, existen organizaciones de MIPYMES. En este momento, amigos, debemos unirnos todos, poner las mejores ideas y que estas organizaciones sean la voz colectiva de todas estas personas y estas actividades que necesitan subsistir, porque 10 cabezas piensan mejor que una, dicen. Y si cada quien puede proponer sus ideas y generar criterios que puedan iluminar al Estado para la emisión de un decreto de emergencia que venga como un saco o un traje a la medida, que haya sido definido por nosotros mismos, que somos los necesitados de un marco legal
bajo el entendido de que tanto empresario como trabajador, como organizaciones sindicales han llegado al entendimiento de que soñar con un derecho que tengo que no es posible ejecutarlo debido a la crisis que estamos viviendo, debemos entonces generar esas ideas para que sean elevadas y tengamos un marco de funcionamiento que garantice. Les pongo un ejemplo tonto. ¿Qué impide si tenemos un control epidemiológico adecuado que permite, por ejemplo, que tengamos la certeza de que en una fábrica tenemos a 20 empleados que están sanos y que podemos llevarlos a la fábrica porque la fábrica garantiza que no se van a enfermar y que puedan pasar su cuarentena ahí? Sé que suena salvaje, sé que suena terrible, pero es un sacrificio temporal que podemos hacer para que la economía no se detenga. Y reitero, eso solo es una idea tonta para que las cosas caminen y funcionen en las cabezas de los que conocen la actividad y saben qué cosas pueden mencionarse. Otro ejemplo, yo puedo llegar a un pacto porque los pactos colectivos y los mutuos arreglos entre empresa y empleado son en este momento la única salida de encontrar soluciones que no vengan del marco de la ley, porque la ley no me va a dar la solución. La ley es fría, clara y calculadora para funcionar en un esquema normal. Todas las excepciones las tenemos que tener generadas bajo el entendimiento de las necesidades reales que tenemos, porque la realidad se comió a la legalidad. ¿Estamos claros? Muy bien. Sigo con las preguntas. Voy a tratar de evacuarlas todas porque sé que el tiempo es breve. ¿Qué sucede con el personal que no se ha reportado con su jefe inmediato y está ausente? Bueno, todas esas personas, como todo está en suspenso, lo único que podemos hacer es dar la documentación, dar el seguimiento adecuado y, partiendo de que todo se regularice, primero Dios, porque eso es lo que deseamos todos, en el momento en que las actividades se vuelvan, esas actividades o esas acciones que son de insubordinación y de poca solidaridad y de poco cumplimiento a las obligaciones básicas que el contrato de trabajo da, podrán ser sancionadas en su momento. El problema es que actualmente no es factible y lo único que podemos tener es un seguimiento básico de las responsabilidades de cada quien para documentarlos para un futuro posterior. Dice que qué se recomienda para un patrono que tiene un taller de mecánica car wash pero está preocupado por el pago de planilla del 30. Bueno, mire, el problema que tenemos en una actividad de esa naturaleza es que nadie va a llegar a lavar su carro en este momento, ¿verdad? Entonces, reitero, si estas organizaciones tienen el flujo para solidariamente compartirlo con sus empleados por un periodo, deseando que esto termine pronto, pues se hace. En el momento que ya no se pueda, tenemos que buscar formas de funcionamiento o formas de firmar acuerdos en los cuales el empleado entienda que si no tengo dinero porque no hay actividad, no le puedo pagar. Tampoco se trata de que yo lo quiera despedir o sacar de mi planilla, pero debo encontrar un entendimiento con esa persona para salvaguardar su empleo y que estemos claros que en cuanto salgamos de la emergencia sanitaria, la actividad se pueda retomar de inmediato y que todo mundo empiece a regularizar. Por esa razón, la banca ya ha generado algunas estrategias en las cuales se van a refinanciar los préstamos, se van a exonerar de intereses moratorios a las cosas que no se pagaron, se van a trasladar las cuotas a pagos a 3 meses posteriores, porque esas son medidas de alivio para que podamos de alguna manera tener herramientas para salir adelante. Ok, el pago de los comisionistas. El pago de los comisionistas, amigos, la única recomendación que les puedo dar es que bajo el esquema legal que subsiste, y reitero, es la inercia, tendríamos que sacar un cálculo de los promedios que tienen como cuando se van a ir de vacaciones y que los pagos que podamos hacer en esta primera etapa inmediata se hagan en base a esos promedios. La renovación de contratos a distancia por empleo por hora. Bueno, en este momento solo nos queda hacer las renovaciones a distancia por medios electrónicos. A Dios gracias, el Código de Procedimientos Comunes ahora acepta que este tipo de comunicaciones electrónicas sean aceptadas y se puedan documentar. Además, si tengo el medio técnico
como lo es un celular, un correo electrónico, yo puedo convertir eso en un documento para poder sustentar cualquier arreglo que hayamos hecho posteriormente. Si un contrato temporal tiene fecha de terminación al 23 de marzo, la terminación de ese contrato está definida y por ende, si terminó y la actividad ya no es sustentable, ese contrato sí terminaría, pero reitero, si por alguna razón esa actividad terminaba en esa fecha, pero bajo el esquema novedoso que tenemos de la emergencia, ese trabajo lo podemos renovar, busquemos la forma, porque cada actividad que podamos seguir sosteniendo, partiendo de que es productiva, la debemos rescatar. Muy bien, ok, ya contestó el abogado, no es aplicable, es correcto que los días se pueden cargar a vacaciones. Ok, miren, hay dos conceptos en la relación de las vacaciones. Tenemos lo que se denomina vacaciones causadas. ¿Qué es una vacación causada? Es una vacación a la que yo ya tengo derecho porque ya trabajé el periodo correspondiente que la ley señala para que yo tenga derecho a irme de vacaciones. En este momento, por ejemplo, una salida es que si tengo empleados que tenían vacaciones de 20 días, de 30 días, yo puedo pagarles esas vacaciones. ¿Por qué? Porque la vacación implica que la persona se va a descansar y yo le pago su salario. Y eso ya es un derecho adquirido que debió de alguna manera estar previsto por la empresa. Por ende, si limpio las vacaciones que ya se había ganado esa persona y le pago sus vacaciones estando en casa, pues hago un triple play, porque la persona está descansando en su casa, con lo cual no se infecta, está recibiendo un ingreso que le permite subsistir por un periodo y además estoy limpiando mi esquema para que cuando la crisis termina, las personas puedan llegar limpias de todo eso y con todo el deseo y la energía de trabajar por el desarrollo y el rescate económico del país. Bien, si un empleado cumple su periodo de prueba este 27 de marzo, ¿puede la empresa suspender su contrato de trabajo? Dice, bajo el esquema de que el empleado no cumplió con los requerimientos. En principio, si las personas no han cumplido su periodo de prueba, definitivamente se podría manejar que la relación termine porque el periodo de prueba para eso es. Y vuelvo a repetir, eso bajo la inercia del esquema legal subsistente. Pero vuelvo a repetir, eso si realmente esa función o esa plaza no me funciona, porque si esa plaza, aunque no haya llenado periodo de prueba, de alguna manera es funcional para que el sistema se sostenga, yo lo valoraría antes de cancelar a una persona. Reitero, solo es una sugerencia porque debemos pensar fuera de los esquemas normales. Ok, dicen que no se está de acuerdo con patronos que despacharon a los trabajadores por el toque de queda y los mandaron de vacaciones. Creo que respondí con lo que decía. Mientras sean vacaciones causadas, no hay problema. Lo que no debo hacer es decir a la persona, váyase y se lo voy a quitar de sus vacaciones futuras, porque eso es una incertidumbre, es algo que no se ha producido. Espero ser claro al respecto. Dice que cómo se maneja el pago de un colaborador que tiene contrato definido por 3 meses en un proyecto y cómo debemos pagar el trabajo de la primera quincena de marzo, cómo lo podemos manejar. Bien, si es un proyecto, reitero, la palabra solidaridad y es lo que solicitó el gobierno implicaría que le tratemos de pagar el salario en la medida que se pueda. Habrá que analizar la viabilidad si es un proyecto de una ONG cuyos fondos ya estaban en mi poder. No hay problema porque finalmente los fondos eran para esos fines, pero obviamente implica que yo le voy a dar a esa persona, pero espero que voy a recibir de vuelta, porque hay una realidad. En esta situación de emergencia, si no podemos salir y la empresa es solidaria y me paga mi salario, yo necesito la devolución de esa solidaridad cuando la crisis termine para que saquemos adelante el aparato productivo. Espero ser claro en ese sentido. Ok, luego me dicen aquí que si el patrono toma la decisión de terminar los contratos de trabajo, ¿qué proceso debemos seguir? Ok, vuelvo a redefinir esto. La única herramienta real que tenemos se llama el mutuo acuerdo.
Yo puedo terminar contratos de trabajo con algunas personas siempre y cuando cumpla con los derechos básicos que tiene. Y quedemos claros, en cualquier situación de terminación, el efecto final que esto va a tener es que voy a tener que pagarle las prestaciones a esa persona. Y miren, cruzo los dedos, deseo de todo corazón que toda la actividad subsista y que al final, con pleitos o sin pleitos, le terminemos o no pagando prestaciones a las personas, porque eso significará que hemos vuelto a la normalidad. Entonces viene el tema. Miren, se lo voy a ilustrar con un ejemplo, que a veces los ejemplos nos hacen ver cosas que no vemos. Imagínense, amigos, que ustedes van en un carro y yo voy en otro y vamos acercándonos a un cruce de calles, ¿ok? Y en la calle donde yo voy hay un rótulo que dice que yo llevo la vía y ustedes van en uno que tiene un alto y les dice que ustedes se tienen que detener. Pero resulta que el que va manejando el carro de ustedes no sabe lo que significa ese rótulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nos cruzamos sin tomar las medidas y las precauciones del caso, vamos a tener una colisión en la cual, ¿qué va a pasar? Nos vamos a afectar mutuamente y si yo me quiero encerrar en decir que yo llevaba el derecho de vía, me voy a morir de la cólera deseando tener un derecho que en esa realidad que acabo de ilustrar no me llevó a nada porque simple y sencillamente vamos a haber destruido los vehículos por no haber tomado las prevenciones. Espero haber ilustrado con ese ejemplo. Voy a tratar de seguir evacuando porque el tiempo corre. Los comisionistas, creo que ya lo mencioné, traten de manejar promedios en base a lo que hubieran hecho si fueran vacaciones, sin decir que lo son, ¿verdad? Solamente para tener un referente de pago. Dice que si se puede solicitar que asistan a trabajar aunque el colaborador no quiera asistir por temores. Repito, si la actividad que la persona realiza puede garantizar que epidemiológicamente no va a contagiarse y además le ofrecemos todas las medidas de seguridad, las actividades que se puedan realizar no deberían de detenerse, pero para eso sí hay una página actualizada de la Secretaría de Desarrollo Económico en donde usted puede llenar un formato en el cual ese formato le autoriza la forma en que su empresa va a funcionar bajo el marco de emergencia. Eso sí se puede tramitar, esa es una de las únicas cosas que están funcionando a nivel estatal. Los días de actividad se pueden cargar a vacaciones, ya lo contesté, dije que no. Si son causadas, sí, si no, no porque sería ilegal y poco solidario. ¿Qué medidas aplicable al colaborador que tiene un sueldo base más comisiones? Ya lo dije. ¿Qué pasa para las no renovaciones? Bueno, las no renovaciones, si aplica la no renovación, amigos, no hay ningún inconveniente porque el estamento original del cual derivaba la actividad, simple y sencillamente me está definiendo que la actividad no se va a poder llevar más, pero claro, tengo que cumplir con la obligación que me generaba el contrato original. Ok, me dicen, ¿este abril se debería pagar salario a quien está en contrato por hora, sí o no? Bueno, vuelvo a reiterar, en principio sí, porque la emergencia sanitaria nos pide que la actividad se respalde. La pregunta es, ¿ese contrato es viable o no es viable? Y vuelvo a repetir, pensemos fuera del marco normal de funcionamiento. Miren, sé que el tiempo es breve, ya nos quedan creo que solo 13 minutos y creo que van a quedar muchas cosas en el aire. Su servidor tiene la posibilidad de ayudar en cualquier situación. Estamos a sus órdenes enteramente para salir solidariamente de esta situación. Si se abocan a la página, que es donde estamos haciendo, ahí creo que se les podrá facilitar las formas de contactar y con todo gusto estamos para apoyarles. Continuamos. Dice, si necesito dar no renovaciones para el 30, ¿se puede a través de alguna comunicación virtual de grabado? Bueno, si es no renovación, una carta digital, un contrato o un correo electrónico, un WhatsApp debidamente guardado y certificado a posterioridad, eso se puede manejar. Pero mucho ojo, en esta situación de emergencia que tenemos, muchas de las cosas que podemos hacer son cosas que estamos manejando de una forma, como le digo, muy rudimentaria, sin tener todas las respuestas, porque muchas de estas cosas no tienen un sustento real. Por eso,
abocarse a las organizaciones colectivas que pueden elevar una voz de un rubro. Por ejemplo, si soy hotel, hablemos como hotelería, no como Hotel Honduras Maya, como Hotel Marriott, como Hotel Inter, sino hablemos como hotelería. Si somos maquila, hablemos como maquiladores. Si somos restaurantes, hablemos como restaurantes. Si lo hacemos colectivamente, de esa manera vamos a poder tener elementos colectivos que me puedan defender de cualquier embate jurídico o posibles sanciones que quiera manejar la Secretaría, porque a la hora de que la crisis termine, seguramente, y eso se los advierto, van a llegar a revisar con lupa cada acción que hayamos tomado. Por eso tenemos que minimizar los riesgos, tener el sustento de cada decisión que tomemos. ¿Por qué? Porque si bien es mejor pedir perdón que pedir permiso, hay cosas que si no las hago bien, aunque pida perdón, el perdón no me lo van a dar. Entonces necesitamos que el sustento básico de cualquier operación de arreglo que hagamos con nuestros empleados tenga un mínimo de garantía de todo lo que hemos platicado para que la autoridad correspondiente la pueda evaluar bajo esa perspectiva. Me están indicando que podemos hacer otro webbing taller prontamente. Estoy a sus órdenes. Finalmente, estoy más ocupado que nunca desde casa porque estamos trabajando prácticamente 24/7, pero reitero, con el ejemplo se habla. La solidaridad es fundamental en esto y aquí estamos a sus órdenes. Cuantos talleres sean necesarios los podemos hacer con todo gusto y placer. Bien, me dicen, ¿me puede ilustrar si en vista de la situación de emergencia podrían las instituciones de gobierno apegarse a la suspensión de contratos? Sí, efectivamente esa podría ser una opción. El gobierno podría adherirse a todo ese tipo de situaciones, pero reitero, no quiero especularles porque lo correcto sería que se emitiera un decreto de emergencia nacional en el ámbito laboral, aplicando esos criterios tanto de salud como de economía para que tengamos un marco básico de emergencia en el cual podamos funcionar. Y reitero, espero que el gobierno lo va a emitir en determinado momento porque sé que han habido muchas reuniones con esas voces colectivas para generar opciones de funcionamiento y espero que lo vayamos a manejar de la mejor forma. Bien, dice, ¿de quién dependerán las nuevas medidas si aún no se pronuncia la Secretaría? Creo que ya lo respondí. Dice, ¿cómo manejamos casos de colaboradores que se nieguen a tomar sus vacaciones? Bueno, aquí no es un asunto de que se nieguen o no se nieguen. Si había vacaciones causadas y de todas maneras no están viniendo al trabajo, nosotros vamos a documentar eso como una vacación que está siendo gozada, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a ir limpiando las mismas, pero repito, la palabra mágica es causadas. Si no son causadas, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Bien, si un empleado entra a trabajar el 16 de marzo y está en su casa por toque de manera indefinida, ¿cómo terminó el contrato con él? Bien, ahí viene la pregunta nuevamente. ¿Es una actividad sujeta al teletrabajo o no lo es? Si está sujeta al teletrabajo, amigos, busquemos opciones para que se haga y si no, esperemos a resolver lo inmediato, que es abril, a resolver lo siguiente. Bueno, perdón, lo inmediato es marzo, lo siguiente es abril y luego esperemos que van a haber marcos referenciales para funcionar y que vamos a poder rescatar la mayor cantidad de puestos posibles, pero esto, repito amigos, es especulación porque en este momento ese marco legal no existe, solo existe la capacidad creativa que tengamos nosotros y los mutuos acuerdos que podamos firmar con nuestros empleados partiendo de que esas situaciones me dan un ganar-ganar. Vuelvo a insistir. Ok, si un empleado dice se retira del trabajo por histeria y dice que no puede poner en riesgo a su familia, bueno, la empresa lo puede amonestar eventualmente, pero volvemos al tema. La histeria del empleado no es una razón para dejar de laborar si su actividad está dentro de las excepciones que ya los decretos que conocemos se manejaron. Pero mi recomendación, se busque una forma de estabilizar o si esa persona no va a ser funcional, porque si no tiene el carácter que se necesita para estar trabajando, amigos, mandémoslo a su casa y si es posible, sustituyámoslo por otra persona. Reitero, busquemos opciones para mantener el trabajo funcional. Los empleados por hora, eso ya lo mencionamos. ¿Se puede tomar siempre como vacaciones por haberle informado? Reitero que sí, si son causadas, sí. Mujeres en estado de gravidez que están dentro de los rubros autorizados para laborar, ¿están obligadas? Bueno, definitivamente sí.
Pero vuelvo a reiterar, todo eso parte de que damos las condiciones sanitarias plenas para que no vaya a enfermarse esta persona. ¿Puedo enviar por correo una carta de despido? Mire, digamos que sí, pero le mentiría. Un despido funciona plenamente en el marco normal de funcionamiento y si no lo tenemos en funciones, ese despido, cuando yo lo necesite ejecutar o defender ya en el marco legal, no voy a tener los elementos para defenderlo. ¿Ok? No sé si le queda claro. Ok, luego me dicen, bueno, me dan gracias por las respuestas, reitero, ok, si el empleado dice que está enfermo pero no envía incapacidad de la crisis, ¿cómo se maneja? Bueno, no me puede enviar incapacidad porque no va a encontrar los servicios de salud. El Seguro Social está dando atención y creo que ustedes se pueden abocar a ciertas oficinas de información porque entiendo que el Seguro Social tiene activas todas las funciones para dar atención a la población que tiene derecho, pero como todo el sistema está enfrascado en la emergencia, creo que la consulta externa no está funcionando y lo único que está funcionando es el sistema de citas. Entonces es difícil pedirle a una persona que me pueda traer una discapacidad en estas situaciones. ¿Se pueden realizar suspensiones en el gobierno? Bueno, el gobierno central puede generar la misma, pero es un poco complicado porque el marco legal tampoco le funciona al gobierno y se estaría dando con la piedra en los dientes, lo cual no quiere decir que no lo hagan, pero a mi criterio, si lo hicieran, sería una arbitrariedad y un desdecirse a sí mismo de lo que le han pedido de sacrificio al resto de las empresas. Ok, bien. Dicen que quieren talleres online, perfecto, con mucho gusto, dan gracias por la información, me dicen en plataforma, explique un poco más cuándo tomar una vacación como causada. La vacación causada, amigos, es cuando ya cumplí el periodo completo. Por ejemplo, tengo 10 días de vacación como derecho cuando ya trabajé un año. Si ya trabajé un año, esos 10 días ya son un derecho. Entonces, yo perfectamente puedo mandar a una persona esos 10 días de vacaciones y limpiarlos, porque esa vacación ya fue causada. Espero que le haya quedado claro. Ok, las causadas son las vacaciones conocidas como acumuladas, no necesariamente son conocidas como acumuladas. Las causadas son simplemente las que el periodo que tenía que trabajar para que yo tenga derecho a gozarlos ya se cumplió. Y, por ejemplo, si alguien tenía 3 años y medio de estar trabajando conmigo, entonces tenía 12 días más 15 días, pero 15 días son del segundo periodo y como solo son 6 meses, le podría dar la mitad porque ya el trabajo proporcional realizado al periodo de un año que me da los 15 días, yo le podría otorgar la mitad porque esa mitad ya se causó. Espero haberme explicado. ¿Qué opción tenemos, dice, para las personas que no tienen vacaciones causadas? ¿Cuál sería la mejor manera de manejarlo con ellos? Bueno, mutuos acuerdos creativos que me puedan dar opciones para rescatar las opciones de trabajo y, en última medida, pagar los salarios, repito, de marzo y abril con el sacrificio que esto implique, esperando que ese sacrificio me lo van a devolver y deseando que las condiciones de emergencia laboral, económica y de salud van a ser emitidas en algún momento por el Poder Ejecutivo o por la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que está coordinando y dando los lineamientos generales de funcionamiento en esta crisis. Bien, creo que no hay más preguntas en este momento. Traté, si hablé muy rápido o disgregamos en muchas direcciones, era pues simplemente con el deseo y la intención de cubrir la mayor parte de los temas que se podían en un tiempo tan corto, pero pues como me dice Crecer que vamos a tener la oportunidad de repetir nuevamente, quizás si se pueden adelantar algunas personas y mandar sus comentarios a la página con temas específicos, tal vez nos podemos adelantar y ser un poco más efectivos en la siguiente conferencia que tengamos, amigos. Entonces, les recomendaría eso para que Crecer me pueda a su vez retroalimentar a mí y que pueda diseñar un guión más directo que cubra las dudas que hayan quedado en este momento. Me dice, ¿se podría dar adelanto de prestaciones laborales bajo mutuo acuerdo? Sí se puede, es una opción válida, solo que tiene
muchos retos en cuanto al manejo y administración del mismo y hay muchas cosas que se deben prever en cualquier documento que se genere. Bien, me dicen aquí también, no, esa fue la última pregunta. Nos queda 1 minuto 20 segundos. Si tienen más preguntas, pues adelante en lo que nos queda, pero mi recomendación sería que en vez de que nos agotemos ahorita en 1 minuto y 20 que nos queda, quiero que me escuchen y que tomen mi consejo. Salgámonos del recuadro. Sé que es difícil. El funcionamiento, decía Einstein, ¿va? Que quitarle a una persona sus prejuicios y sus funcionamientos es más difícil que dividir el átomo, ¿verdad? Y sabemos que dividió el átomo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Funcionamos, somos animales de costumbres, entonces ya tenemos un funcionamiento genérico que está ahí enraizado en nuestras mentes. Señores, aunque me duela decirlo y como abogado, ese estamento legal al que están acostumbrados a que funcione, dejó de funcionar. Tenemos que basarnos en él en cosas mínimas, pero debemos ser creativos, encontrar las opciones que me permitan seguir funcionando en esquemas que tienen que estar alimentados esencialmente en la palabra solidaridad, que es una palabra que lamentablemente el hondureño dejó de aplicar hace mucho tiempo. El reto, amigos, es que esta situación es tan novedosa, tan sui generis, tan inédita, que los que sepan evacuarla y administrarla de la mejor manera posible, somos los que vamos a subsistir y los que vamos a tener las mejores condiciones cuando esta situación se resuelva, porque no sabemos cuándo se va a resolver, pero seguramente se va a resolver. Gracias por su atención, estoy a sus órdenes y buenas tardes. Gracias por todo. Feliz tarde.